Estimados estudiantes, el día de hoy revisaremos conceptos que nos estarán acompañando en nuestro curso de Pensamiento Matemático 5 y que estaremos usando muy continuamente. Su servidora maestra Mercedes Delgado Monroy se complace en saludarles y les da las gracias por revisar este video. Bueno, los conceptos de los que les hablo son relación, función y regla de correspondencia. ¿De qué se trata? Veamos. Miren, para entender lo que es una relación, les coloqué dos ejemplos muy sencillos. Dice que una relación es una regla que asocia elementos del conjunto A con elementos de un conjunto B. Aquí puse el conjunto de niños y del lado derecho el conjunto de señoras. ¿Qué relación podrían tener ambos conjuntos? Bueno, pensemos, se me ocurre que los niños son sobrinos de las señoras, ¿sí? Entonces, el conjunto de sobrinos y el conjunto de tías. Así que, si los relacionamos, vamos a darnos cuenta que el primer niño es sobrino de la señora que está en un extremo. La niña de rosa es sobrina de la señora que está en el extremo contrario. Pero la niña de azul tiene dos tías, que son la señora del extremo y la señora de la parte central. Y aquí también vemos que el niño de playera verde tiene como tía a la señora que está dando la espalda. Pero ya se dieron cuenta que el niño de short café, pues en este momento su tía, ninguna de sus tías está reunida en este grupo. Así que ya encontramos una asociación entre ambos conjuntos. Ahí está claramente indicado lo que es una relación. Bueno, ahora el mismo grupo de niños vamos a relacionarlos con sus mamás y nos damos cuenta, por ejemplo, que aquí el primer niño tiene como mamá a la señora de chamarra café, el niño de verde a la señora con falda naranja, la niña de azul su mamá es la de cabello rubio, la niña de rosa su mamá es la de cabello oscuro o mejor dicho de falda amarilla y el niño de short ahora sí está, pero ya aquí hablábamos de la tía, aquí hablamos de la mamá y está relacionándose con la primera señora. Aquí nos damos cuenta que el de rojo y el de amarillo son hermanos porque están dirigiendo la misma flechita o una flechita a la primera señora, ¿verdad? Bueno, espero que aquí quede claro lo que es una relación. Vamos a ver el segundo concepto que es función. Dice que función, pues está formada por un conjunto llamado dominio de la función. Otro segundo conjunto llamado codominio de la función y una regla de correspondencia, también una regla que los asocia, solo que esta regla debe de tener cierta restricción. Ningún elemento del dominio ha de quedarse sin su asociado en el codominio y ningún elemento del dominio puede tener más de un asociado en el codominio. Veamos nuevamente nuestro ejemplo. En el primer grupo vemos que un niño sí se quedó sin su asociado, no estuvo la tía. Entonces, desde ahí ya partimos que esto no puede ser una función. Vamos a evaluar la segunda opción. Aquí todos los niños tienen un asociado en el segundo conjunto, en el codominio. Entonces, ya se cumplió la primera parte de la regla. Pero ahora dice que a cada elemento del dominio le corresponde un solo elemento. Es decir, que no pueden salir dos flechitas dirigidas a partir del mismo niño. Entonces, vemos que cada niño efectivamente tiene asociada una flechita, es decir, que cada niño tiene una mamá. Aunque aquí estos dos niños están direccionando a la misma mamá porque son hermanos, pero cada uno tiene una flechita que está indicando que, pues, aquí está presente su mamá, ¿verdad? Y aquí veamos en el primer ejemplo, pues que ya vimos que no es función, todavía lo confirmamos que no es función porque este niño de verde tiene dos tías, ¿no? Dos asociados. Entonces, si lo vemos de esta manera, esta segunda opción sería una función. Aunque esta señora se quedó, las está acompañando y es mamá, pero no vino su hijo,
no pasa nada si esta señora se quedó sin su asociado, porque lo importante es que de los elementos del dominio ninguno quede sin su asociado y a ninguno le corresponda más de una persona. Bueno, ahora lo vemos ya de otra forma. Tenemos estos diagramas. Ya vamos a utilizar números o letras, ya no se los voy a poner tan ilustrativo y ahora me dicen cuál de estos diagramas representan una función. Veamos. Miren, en el primer diagrama vemos que el primer conjunto está formado por letras y el segundo por números. Sin embargo, cada elemento del dominio tiene su asociado en el contradominio. Y también de cada elemento del dominio está saliendo una sola flechita, lo cual indica que nadie se quedó sin su asociado y cada uno tiene un asociado en el conjunto B, ¿verdad? Entonces, esto sí es una función. Ahora vamos a ver la segunda. Aquí, en el primer conjunto, A tiene más de un asociado. Entonces, ya para qué revisamos lo demás, sabemos que los elementos del primer conjunto no pueden tener más de un asociado. Entonces, no es función, es una relación. Aquí en los ejercicios de la derecha nos damos cuenta que aquí a cada letra está relacionándose con un número y ninguno se quedó sin su asociado, entonces sí es una función. En la segunda opción nuevamente vemos que A tiene dos asociados. Es una relación, pero no es una función. En el tercer ejemplo, cada uno de los elementos del dominio está relacionado con un elemento del codominio. ¿Ya vieron? Y ningún elemento del dominio queda sin su asociado. Entonces, sí es una función. Aquí pasa como el de los hijos que eran hijos del número 1, ¿verdad? Bueno, aquí en esta función, vean, igual, ningún elemento del dominio queda sin su asociado y de cada uno de los elementos únicamente sale una flechita. Tiene uno y solo un elemento que le corresponde. Es una función. En esta parte aquí hay una trampita porque vean, aunque parece que cada quien tiene su asociado, el 3 está repetido, es decir, que el 3 está asociado con dos números distintos, con el 6 y con el 9, entonces no es función, es una relación. Y aquí, bueno, tenemos números distintos asociados, cada uno con un elemento del contradominio y ninguno quedó sin su asociado, entonces sí es una función. Así que, chicos, los ejercicios de esta semana precisamente consisten en que ustedes puedan determinar en un diagrama o en dos diagramas cuál representa una función y cuál una relación. O en una gráfica, si es que representa una función o una relación. Y más allá, también podemos ver que el ejercicio o la situación de aprendizaje que estuvimos analizando corresponde a delimitar un área de la ofrenda con una cuerda de 7 metros, de manera que tenemos que encontrar el mayor espacio, la mayor superficie posible, ¿verdad? Solamente delimitando tres partes de la ofrenda, los laterales y la parte de enfrente. Así que ustedes ya hicieron una tablita y después les pedí que lo graficaran y vamos a ver si desde la tabla y la gráfica representan una función. Bueno, sigamos adelante, mis muchachos. Tenemos el primer conjunto llamado dominio y el segundo conjunto llamado codominio o contradominio. También podemos llamar al primer conjunto el conjunto de las X y al segundo conjunto el conjunto de las Y. También lo podemos llamar como el primer conjunto que se llame variable independiente y al segundo conjunto variable dependiente, porque depende de lo que tenga X para saber cuánto vale Y. Y bueno, el segundo conjunto también recibe el nombre de rango,
recorrido, imagen. Se los digo porque a lo mejor en otros recursos van a conocer esos nombres. Miren, aquí ningún número del dominio queda sin su asociado en el contradominio. Y además le corresponde uno y solamente un elemento del codominio. Este diagrama lo podemos representar como pares ordenados, el -1 con el -5. ¿Ya vieron? El 0 con -3 y el 2 con 1. Pero también lo podemos graficar. Así que, por eso les decía que nosotros vamos a ver todas estas opciones en la tarea. Saber si es función o no un diagrama, parejas de pares ordenados o gráficas. Bueno, miren, también vamos a ver cuándo representa una tabla y una gráfica una función o cuándo no. Veamos este ejemplo. Tenemos una circunferencia y recordemos que esta circunferencia está formada por infinitos puntos, pero vamos a colocar en esta tablita los puntos que son más visibles en esta imagen. Miren, cuando X, ¿verdad? Vale 2.5 o menos 2.5, mejor dicho, Y vale 2. Entonces, por eso está representado aquí. Cuando X vale -1, hay un punto aquí en donde Y vale 0.5. Pero hay otro segundo punto que también está relacionado con el -1 y es 3.5. Finalmente, vamos a tomar otro punto, que es aquí la mitad entre 0 y 1, es 0.5 y está relacionado con Y igual a 2. Bueno, como aquí vemos que el primer conjunto tiene 2 veces el -1, quiere decir que estamos relacionando dos valores para el -1, lo cual indica que esto no es una función. En el segundo ejemplo, vemos en la tablita que hay valores para X y de acuerdo a esos valores nos dan los valores de Y y se genera esta parábola. Así que si los colocamos en este diagrama, aquí representa las X o el dominio, ¿verdad? Y de este lado, pues son las Y o el contradominio o el codominio o la imagen. También, en lugar de Y, también le podemos llamar f de X, porque este conjunto es el resultado de haber asignado estos valores a la función. Así que nos damos cuenta que ningún elemento del dominio queda sin su asociado. Aquí me faltaron las flechitas, pero imagínenselas. Aquí ninguno queda sin su asociado. Y también le corresponde uno y solamente un único valor, ¿sí? Por ejemplo, el -1 está relacionado con el 2 y el 2 también está relacionado con el 2. Pero de cada elemento del dominio únicamente se desprendería una flechita, aunque estén asociados ambos con el 2, porque es como los niños que tenían la misma mamá, ¿verdad? Bueno, cuando nos dan una serie de gráficas y nos dicen, bueno, ya no te estoy dando los valores, nada más determíname cuál es función y cuáles no. Entonces vamos a aplicar un método muy sencillo. Basta con tener una línea recta y pasarla a través de desplazarla en la gráfica. Y si vemos que esa línea recta es cortada en más de un punto, no es función. Aquí vemos que la recta claramente está cortada en dos momentos, por lo tanto, no es función. Aquí solamente toca un punto, la gráfica siempre toca un punto de esta línea recta, sí es función. Aquí, pues desde el principio vemos que está tocando dos puntos y sigue tocando dos puntos en varios momentos, no es función. Esta ya habíamos visto que no es función, ¿verdad? Aquí, vean, en esta gráfica también en algún momento se tocan dos puntos de la recta, no es función. Y así sucesivamente, la sexta gráfica sí es una función. Bueno, ahora bien, vamos por el tercer y último concepto de este video, que es lo que corresponde a regla de correspondencia. Bueno, la regla de correspondencia establece la forma en que los elementos se van a relacionar.
Por ejemplo, aquí si nos regresáramos, la regla de correspondencia que es que algo que los unió, algo que hizo que se asociaran estos dos conjuntos. Así que en estas tablitas nosotros tenemos un conjunto de X, un conjunto de Y, un conjunto llamado dominio, un conjunto llamado contradominio, un conjunto de las X, un conjunto de f de X, ¿verdad? Bueno, y no sabemos cuál sería su regla de correspondencia, es decir, ¿qué pasó con las X para arrojar las Y? Si, ¿qué le tendría yo que hacer a la X si le doy el valor de 2? ¿Qué le tendría que hacer para que resultara un 4? Entonces, cuando tenemos que encontrar una regla de correspondencia, tenemos que saber qué pasó aquí. X, ¿qué le tengo que hacer para que me dé de resultado 4? A ver, muchachos, díganme, pero esa regla de correspondencia tiene que ser válida para todos los valores de X, cualquier valor de X, mientras pues lo consideremos. Aquí, vean, el 2, si lo multiplico por 2, me dará 4. A ver, 2 por 2, 4. Sí, pero lo tengo que comprobar con lo demás. 3 por 2, 6. Ah, sí. 4 por 2, 8. 5 por 2, 10. Quiere decir que si a las X yo las multiplico por 2, me va a dar esa regla de correspondencia. Es decir, que encontré la regla que une ambos valores, ¿sí? Aquí, para expresar que esto es una función, bueno, entonces la regla de correspondencia sería f de x igual a 2x. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si yo asigno un valor a x, por ejemplo el 4, y lo multiplico por 2, pues me va a dar el 8. A cada elemento de x, a cada valor de x, yo lo voy a multiplicar por 2 para obtener y. Y y, que les dije, ¿verdad? Recuerden que ya hace un ratito yo les decía que en lugar de Y, también a esta columna le podemos llamar f de x. Porque en realidad esta columna es el resultado de haber colocado un 2 en mi función. ¿Sí? Y este 2x pues es la regla que está uniendo ambas columnas. Veamos la segunda tabla. Tenemos 1 con 10, 2 con 14, 3 con 18, 4 con 22, 5 con 26. Y ahora, ¿cuál será la regla de correspondencia? Para que si yo a X le asigno el valor de 1, ¿qué le tengo que hacer para que dé 10? A ver, lo primero que se me viene a la mente es sumarle un 9. Bueno, 1 más 9, 10. Pero también esa regla tendría que funcionar para el segundo renglón. 2 más 9, 11. Ya no coincide. Entonces, desecho esa regla que se me vino a la cabeza. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Bueno, estoy observando que aquí, entre cada renglón, van aumentando 4, vean, 10, 14, 18, 22, 26. Incluso sé que el siguiente renglón es 30, ¿verdad? Pero, ¿qué tendría yo que hacer con este número para que me dé 10? ¿Cómo utilizar ese 4 que descubrí por ahí? A ver, si yo multiplico 1 por 4, pues me da 4, no me da 10. 2 por 4, 8, me da 14, nada que ver. 3 por 4, 12. 4 por 4, 16. No, 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 no. Entonces, a ver, dije 4 por x, ¿no? Pero se queda muy corto, 4 por x. 4 por 1, 4. Para 10, pues todavía me faltan 6. 2 por 4, 8. Para 14, oh, también es 6, vean. 3 por 4, 12. Para 18 también me faltan 6. Entonces parece ser que ya encontré la regla de correspondencia. Si yo al valor de x en cualquier posición lo multiplico por 4 y le sumo 6, me va a dar el valor de y. Vean, 4 por 4, 16, más 6, 22. Entonces la regla de correspondencia es 4x más 6. Mi función queda expresada
como f de x es igual a 4 más 6. Así que, vean, si yo a x le asigno cierto valor, esta columna f de x me va a arrojar los valores de 10, 14, 18, 22 y 26. Entonces, esta columna yo le puedo llamar y o f de x. Bueno, mis muchachos, pues hasta aquí. Espero que les haya quedado claros estos conceptos, pero sobre todo espero que sus actividades las realicen de manera excelente.